Y nos vemos nuevamente eh, hoy día miércoles para nuestras clases de óptica y física moderna. El lunes tuvimos la prueba que debíamos tener el viernes. Voy a tener los resultados de la prueba hoy día, no se preocupen. He estado un tanto ocupado con diferentes cosas. Sí sé que no me debería tomar absolutamente nada de tiempo entregarles las notas, pero eh, no se esperen. Voy a tener las notas hoy día. Hoy día sí o sí sin falta. Ahora, en la clase anterior habíamos recién entrado en el tópico de la descripción más formal de una onda electromagnética. Vimos todas las cuestiones que tenían que ver con teoría electromagnética y electromagnetismo, con tal de entender lo que son las ondas electromagnéticas. Y hoy día vamos a continuar y vamos a introducir un nuevo concepto, el cual ustedes van a necesitar para resolver los problemas que vamos a entregarles. Pero no se preocupen, la teoría es más difícil que la práctica, así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, nosotros a este punto tenemos claro ya qué son las ondas electromagnéticas. Ya tenemos en claro desde que vimos polarización de que las ondas electromagnéticas se conforman de un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares, perpendiculares entre sí, vibrando transversalmente a su dirección de propagación. Que esta onda electromagnética es equivalente a la luz dependiendo de sus diferentes eh, longitudes de onda y frecuencia, las cuales están relacionadas por la velocidad de la luz. Y bueno, eso es lo que sabemos. Ahora, en la clase anterior nos dimos el trabajo de imaginarnos el estado de la física antes de conocer qué era qué era una onda electromagnética. El experimento de Hertz, y antes de eso las ecuaciones de Maxwell primero predijeron y luego se comprobó experimentalmente la existencia de estas ondas electromagnéticas. Ahora, aquí vamos a más que nada asegurar la teoría, ponerle otro nudo al nudo del zapato para estar seguro, por decirlo así. Así que vamos a meter nuestra onda armónica electromagnética. A todo esto, sí, siempre describimos las ondas electromagnéticas como ondas armónicas. Y hay una justificación para eso, que es que que las ondas electromagnéticas se pueden describir también como fotones, que son como partículas de luz. Y cada partícula de luz tiene simplemente eh, la misma amplitud que todas, pero tienen diferentes frecuencias y longitudes. Así que tenemos que esta onda electromagnética aquí, el campo es 0 seno de k punto r menos omega t. Ahora, metamos esta ecuación pongamos que esta onda armónica en una de las ecuaciones de Maxwell. En este caso, la ley de Gauss en forma diferencial. En este caso debería ser igual a cero porque no hay portadores de carga. Y es fácil ver de que tenemos esto y el siguiente paso nos llevaría a, claro, E punto K, debido a que, por supuesto,
el operador divergente tiene que derivar cada una de las componentes de Kx, Ky y Kz. Entonces, aquí tenemos, es fácil ver de que tenemos E.K por coseno de K.R menos omega t igual a 0. Ahora, podríamos saltar a la conclusión de que, claro, esta ecuación solamente se resuelve cuando KR menos omega t es pi medios, o un múltiplo de pi medios. O más bien un múltiplo impar de pi medios. Ahí sí. Pues no, porque nosotros sabemos de que un campo eléctrico cumple con las leyes de Maxwell. Eso lo tenemos bastante claro. Sabemos de que las ondas electromagnéticas, el campo electromagnético se propaga como una onda. Tiene que, tiene que cumplir las leyes de Maxwell 24/7. Así que, o es el coseno de K.R menos omega t, el que es 0, o es E.K. Ahora, otra forma de forzar, o más bien, no de forzar, sino de que usar las conclusiones que se sacaron en el experimento de Hertz para obtener respuestas respecto a la ecuación que tienen aquí, es primero, disculpen. Ahora sí. En el experimento de Hertz, nosotros teníamos de que el campo eléctrico se vibraba entre las dos capas del, vibraba entre las dos capas del capacitor. No, más bien no entre las dos capas, sino que en el espacio en el que salían las chispas. Pero podemos llamarlo un capacitor. Vibraba en la dirección longitudinal de este espacio. Ahora, la onda se propagaba en una dirección perpendicular a este. Se propagaba, que tenemos aquí, lo que en inglés le llaman el start gap, no se me ocurre la traducción en español ahora. Si bien vibraba entre este espacio en esta dirección longitudinal, la onda electromagnética claramente se propagaba, lo que sería en la dirección al frente, hacia ustedes, desde mi perspectiva, hacia hacia el otro espacio. Y de esta forma se propagaba claramente perpendicularmente. Entonces, si tenemos aquí E.K y esto es igual a 0, y nosotros sabemos de que, por el experimento de Hertz, el campo es perpendicular a la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de propagación del mismo. Entonces, E.K es 0. O K.E, aquí está escrito, pero el producto punto es conmutativo. En fin. Ahora, las ondas electromagnéticas son electromagnéticas. Ahora tenemos que justificar el hecho de que o más bien buscar la teoría, o más bien hacer que la teoría justifique, o más bien el experimento justifique la teoría. Y para eso, claro, tenemos que buscar la justificación teórica para que la dirección de propagación sea perpendicular al campo magnético también. Ahora, no hay que precipitarse y hay que pensar de que hay que justificar también el campo magnético con el campo eléctrico. Eso se sabía, bueno, la perpendicularidad de estos dos se conocía desde hace bastante tiempo antes que
las ondas electromagnéticas. Ahora, para encontrar esto hay que recurrir a una ecuación un tanto más compleja, así. Esta, si no me equivoco, es la forma de diferencial de la ley de Stokes. Entonces, tenemos el rotor del campo eléctrico es igual a al cambio del campo magnético respecto al tiempo. Si se aplican, ustedes pueden, claro, revisar esto después de sus casas, pero claramente aquí lo que sucede aquí es de que cada vez que se deriva el seno, porque hay que derivarlo, porque hay coordenadas x, y z dentro de la función seno, entonces tienen que ser derivadas por parte del rotor, quedan de la siguiente forma, la cual se puede reescribir como K cruz E por el coseno de tanto tanto, y eso sería la variación del campo eléctrico en el tiempo. Ahora, de aquí a aquí no hay que asustarse, es simplemente, esto está pasando desde la versión, por decirlo así, diferencial a la versión integral de esto. Entonces, aquí tenemos algo que podría sernos útil, pues tenemos que cada cruce dividido por omega, bueno, tenemos que B es el producto cruz de K cruz E, lo que no solamente nos prueba de que el campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación, sino que es perpendicular precisamente al plano que forman K y E. Ahora, con esta cosita aquí, pero no hay que preocuparse porque primero sabemos de que el campo magnético cumple las leyes Maxwell y el campo magnético en una onda electromagnética, dado de que es una onda y ya se probó experimentalmente que es una onda, debe ser una solución de la ecuación de onda. Ahora, si lo que tenemos aquí tiene una incógnita C dependiente de R, lo cual no es muy conveniente porque para que una función sea solución de la ecuación de onda, debe estar, o más bien debe depender de la expresión K.R menos omega t. Entonces, como sale aquí, que este es un pedazo de... disculpen el ruido, están haciendo renovaciones en mi casa. Entonces, repito. Dado de que las ondas electromagnéticas y por lo tanto el campo eléctrico y magnético se propagan como ondas, son ondas, tienen que cumplir con la solución de la ecuación de onda. Y si tenemos este término aquí, simplemente podemos ignorarlo. O para ignorarlo de una forma más elegante, podemos decir, esta función CDR, esa es la forma, una constante por una función de R, y podemos decir que esta constante es 0. Así que lo que tenemos aquí es una expresión para el campo magnético, si es que conocemos la dirección de propagación y el campo eléctrico. Y, claro, con esto también tenemos esta otra expresión para encontrar el campo magnético. Ahora, usando algunos trucos de el producto cruz, algunas propiedades, podemos llegar a la
otra expresión la cual nos permite encontrar el campo eléctrico en función del campo magnético y la dirección de propagación. Ahora, en resumen, sabemos de que el campo eléctrico y la dirección de propagación son perpendiculares entre sí, los tres. Están en la misma fase. Bueno, esta es una consecuencia que no me di el tiempo de revisar, pero sí es importante de que, a pesar de que derivamos varias veces para encontrar la expresión del campo magnético respecto a la del campo eléctrico, no hay diferencias de fase. No es que uno esté en seno y el otro en coseno. Ambos que están en la misma fase vibran al mismo tiempo y son, en términos para evaluar la polarización de una onda eléctrica, equivalentes. Tenemos estas expresiones para encontrar el campo magnético y el campo eléctrico. Si es que conocemos el otro campo y la dirección de propagación. Y aquí una cosita. La magnitud del campo eléctrico es la velocidad de propagación por el campo magnético, y similarmente sus magnitudes máximas serían los V sub 0 y V sub 0. Eso sí, ¿por qué V? Solo un momento fuera de la diapositiva. Si es que recuerdan, refracción si es que recuerdan el contenido de refracción desde hace muchos años atrás en Física 1, se acordarán del índice de refracción. En la cual tenemos la ley de Snell y todo eso. Pues bien, si tenemos así. N, el índice de refracción, es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio, el cual realmente permita la propagación de esta luz. Ahora, dado que la luz no se va a propagar siempre con la misma velocidad, nos conviene, o más bien es típico de que en lugar de darle la velocidad de propagación de la luz en cierto medio, les van a dar en su lugar el índice de refracción. Entonces, para esto es conveniente escribir la velocidad de propagación en términos de la velocidad de la luz y el índice de refracción n. Entonces, por lo tanto, podemos escribir que E0 es igual a C sobre N por la magnitud máxima del campo eléctrico, y similarmente, si es que quieren el campo magnético en términos del campo eléctrico, simplemente hacen esto dando vuelta al otro lado. Disculpen. Ahora, esto se va a ver feo, pero no hay nada de lo que temer. Ya había dicho de que la teoría de esta cosa iba a ser más complicada que la práctica. Y es lo que llamamos el vector de Poynting. El vector de Poynting es un vector el cual es proporcional a la dirección de propagación de la onda electromagnética, pero su módulo es
es la potencia de la onda electromagnética. Y aquí hay pues, un montón de cuestiones de cosas las cuales hay que hacer con las ecuaciones de Maxwell. Más que nada para introducirlos un poco así, es el campo eléctrico en la materia, el cual es el campo eléctrico, típicamente el campo eléctrico en el vacío, por una constante la cual representa cuán susceptible es el medio material a propagar el campo eléctrico. H es el campo magnético en la materia, el cual es el campo magnético dividido por la constante mu, que similarmente representa la permeabilidad del material para propagar el campo magnético. Y J promedio es la corriente producida por los propagadores de carga y, por supuesto, la corriente inducida por las variaciones en el campo eléctrico. Ahora, si agarramos la ley de Ampère-Maxwell, que es la versión modificada de la ley de Maxwell, de la ley de Ampère, por Maxwell, para precisamente poder encontrar las ondas electromagnéticas, tenemos esto cuando tenemos estas transformaciones con las cuales tenemos que lidiar cuando estamos dentro de la materia. Si se multiplica esta última expresión, 6.4p, por el campo eléctrico en forma de producto punto, tenemos esta generosa maraña. No tenemos que ir tan al fondo de esto. Lo que nos importa es la conclusión. Que el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético en la materia, por un diferencial de superficie, esto nos dice un campo vectorial, producto punto por la superficie, integral de superficie. Esta es una integral de superficie capturando campos. Esto sería la menos derivada en el tiempo de una expresión la cual está descrita así, la que está dentro de los términos cuadrados, resulta ser un tipo de energía en el tiempo. Así. Y lo que tenemos aquí es, así, lo que tenemos aquí en E cruz H, lo llamamos el vector de Poynting, el cual se mide en watts por metros cuadrados. Así que ahí me equivoqué un poco, discúlpenme. Porque el vector de Poynting, bueno, no estaba equivocado en el hecho de que apunta en el mismo sentido, es proporcional a la dirección de propagación de la onda, pero la magnitud de esta, así, la magnitud del vector de Poynting no es la potencia de la onda electromagnética, es la densidad de potencia, bueno, la densidad espacial dentro de un área, la densidad de potencia dentro de un área para la onda electromagnética. Aquí hay otra derivación, muy complicado. Ahí está. Aquí hay una interpretación más amigable. Por un lado tenemos la potencia saliendo de un volumen, y por el otro lado tenemos el grado de disminución temporal de la energía almacenada en E y H. ¿Qué quiere decir esto? Que esta integral nos dice cuánta energía se disipa o es absorbida o es reflejada
a la hora de que una onda electromagnética interactúa con la materia. Y claro, aquí tenemos pérdidas ómicas disipadas, que es esencialmente para contar por los portadores de carga que se puedan haber movido por culpa del campo eléctrico. Ahora sí, esto es probablemente, esto es lo que debería preocuparles a ustedes un poco más. Ahora, tenemos sí el vector de Poynting definido como E cruz H, pero se van a acordar más de esta definición. El vector de Poynting es la permeabilidad magnética del medio en el que se esté propagando. Típicamente va a ser en el vacío, a menos de que tengamos que lidiar con otro material. En términos de E cruz B. Ya sabíamos de que el campo magnético es así. Bueno, omega por el campo magnético es K cruz C. Entonces se mete aquí. Y tenemos esta expresión solamente para el vector de Poynting en términos del campo eléctrico, que sería esencialmente el módulo del campo eléctrico por omega, así, dividido en U por omega por K. Y esto también nos deja otra prueba de que el vector de Poynting es proporcional a la dirección de propagación. Ahora, dado de que el vector de Poynting es potencia, o más bien la densidad de potencia dentro de un área, nos conviene referirnos a, bueno, nos conviene referirnos en lugar del vector de Poynting de por sí, a una cantidad que represente potencia, la cual dependa del vector de Poynting. Y en este caso tenemos aquí la intensidad promedio. No quiero pasar mucho tiempo en la justificación teórica de esta cantidad. Lo que nos importa más es los ejercicios. Entonces tenemos la intensidad promedio. Como bien, primero veamos esto, ¿sí? Si es que tomamos la intensidad en el punto máximo para una onda electromagnética, tenemos E0 B0 dividido por mu y el seno cuadrado de K punto R menos omega T. Cuando promediamos, o más bien integramos esta cantidad dentro de un ciclo entero, tenemos que la intensidad media es un medio de la cantidad que habíamos encontrado antes. Eso sí, con un poco de matemática aquí, involucrando la definición de la velocidad de la luz en el vacío. Así, y el índice de refracción. Tenemos aquí la intensidad promedio definida en términos de el índice de refracción, la velocidad de la luz en el vacío, la permeabilidad la permeabilidad eléctrica del espacio y la intensidad del campo eléctrico al cuadrado. Ahora podemos usar la cosa que había escrito en la pizarra, si es que tenemos que escribirlo en términos del campo magnético de todas formas. Ahora, hay cosas interesantes cuando empezamos a hablar de potencia, porque potencia implica energía en el tiempo. ¿Y qué pasa con la energía en el tiempo? Pues bien, hasta, bueno, hasta mecánica teníamos entendido de que las energías que teníamos eran todas de origen cinético, que ya sea impedían, disipaban o eran
derechamente energía producida por el movimiento. Energía cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica. Ahora, hay otra cosa en la cual podemos encontrar. Así. Hay otras cosas interesantes, la cual suceden cuando empezamos a comparar la energía en una onda electromagnética. Porque una partícula con masa, a pesar de que sabemos de que no puede viajar a la velocidad de la luz, si viajase a la velocidad de la luz tendría un momento igual sí, tendría un momento igual a la masa por C. Así. Si es que así. Este U, si bien este U tendría en unidades de energía, por decirlo así, energía potencial, la cual parece una energía cinética, resulta de una propiedad mecánica. Sí, resulta de una propiedad mecánica de, de la definición del momentum, en el cual el momentum sí, es la menos derivada respecto al tiempo, pero aquí, bueno, el tema es de que por razones tenemos de que el momentum de una onda electromagnética, por decirlo así, sería la energía que provee dividida por C. Pero, así, claro. Esto es si es que el material el cual está interactuando con la onda electromagnética sea lo que llaman aquí en la diapositiva un cuerpo negro. Un cuerpo negro tiene dos propiedades. El cuerpo negro, si es que recibe energía, la absorbe completamente y así cualquier energía que ésta emite, bueno, que este cuerpo negro emite, lo cual es extraño porque tenemos entendido que las cosas negras no emiten luz, pero en sí, nombre contradictorio a un lado. El cuerpo negro absorbe toda la luz que recibe y produce luz únicamente a través de radiación térmica. Un ejemplo de un cuerpo negro, aunque aproximado, pero una aproximación muy buena, es el Sol. El Sol no refleja luz. La luz que recibe es la luz que absorbe y toda la luz que el Sol provee proviene únicamente del calor inmenso que produce las reacciones de fusión nuclear. Entonces, demostración extraña a un lado. El hecho de que la luz tenga momento importa mucho, porque la luz, si es que tiene momento, puede interactuar con, puede interactuar como partícula sobre la materia. O más bien, podremos decir de que esta es la justificación teórica por la cual nosotros sentimos el calor o sentimos cierto espectro de ondas electromagnéticas. La energía de una onda electromagnética depende únicamente de su longitud de onda. Mientras más corta, más energética es, o si es que lo prefieren
pensar en términos de frecuencia. Mientras más alta frecuencia tenga la longitud de onda, más energética va a ser. Nosotros típicamente, bueno, nosotros simplemente no podemos sentir las ondas de radio, la radiación del fondo cósmico de microondas o cualquier onda de microondas, las cuales esté transmitiendo las antenas de señales celulares, de internet móvil. Nosotros no podemos sentir esas porque tienen tan baja energía debido a su baja frecuencia que simplemente no tienen la energía para interactuar con las moléculas de nuestro cuerpo en alguna manera que podamos sentir. Recién al rango del infrarrojo, el cual es el espectro inmediatamente debajo del que nosotros podemos ver como el color rojo, nosotros empezamos a sentir calor, de hecho. Porque la radiación infrarroja tiene suficiente energía como para impactar las moléculas que hacen nuestro cuerpo y darles un poquito de energía, la cual nosotros sentimos derechamente como calor, porque así lo es. Es un aumento de temperatura, es un aumento de la energía cinética de nuestras partículas, de nuestras moléculas. Entonces, el fotón llega, lo mueve un poquito, empieza a agitarse más, llega otro, empieza a agitarse más, y con eso nosotros podemos sentir el calor que producen las cosas que producen radiación infrarroja. No está muy caliente, pensé que iba a ser un buen ejemplo. Pero bueno. Y luego está la radiación del espectro visible, el pequeño espacio que nosotros vemos como luces desde roja hasta índigo, que sería azul. De hecho, no percibimos morado y el índigo no es morado. La razón por la cual vemos morado es porque en un patrón en un patrón de dispersión de la luz, me estoy adelantando un poco, en un patrón de dispersión de la luz, en el momento que empieza el azul, empieza otra banda de dispersión en rojo también. Entonces, la superposición del azul y el rojo, nosotros la percibimos como un morado y es lo que nosotros entendemos como el color morado. Pero el morado no es una longitud de onda de por sí. En fin. Nosotros tenemos moléculas que resisten un poco más sí, resisten un poco más el momentum de estas ondas electromagnéticas más energéticas, por el cual, en el momento de que una de estas impacta nuestros ojos, eh, suelta una señal eléctrica, la cual llega a nuestro nervio óptico y nuestro cerebro la interpreta como cierto color en cierta posición y todo eso. Tenemos un montón de células dentro de nuestros ojos, específicamente la retina, que es la parte más atrás de nuestros ojos, la cual interpreta la información que recibe de cada uno de estos fotones de luz visible que llegan a cada una de estas células con una frecuencia y energía y posición única. Luego está la radiación ultravioleta, la cual llegamos al otro espectro de las cosas que no podemos sentir. Si bien, más o menos, porque en algunos rangos de la luz ultravioleta nosotros podríamos verla si es que nuestro cerebro no fuera capaz o sea, si es que nuestro cerebro no fuera capaz de filtrarla, porque puede filtrar la luz ultravioleta, o creo que es algo de los ojos, no me acuerdo bien, pero dato freak, nosotros podríamos ver algo de luz ultravioleta, pero no es evolucionariamente eh, así. No, no sé, es una desventaja evolutiva ver el espectro ultravioleta. En fin, un poco más allá del ultravioleta pasamos al rango de ondas electromagnéticas, las cuales son
tan energéticas que pasan derechamente a través de nuestro cuerpo o destruyen derechamente nuestras moléculas, las cuales podrían sentirlo. Entonces, la luz ultravioleta es capaz de romper ciertas moléculas, en especial en nuestras manos, las cuales es problemático porque cuando destruye las moléculas que conforman nuestras células de la piel, acelerando su muerte y, claro, típicamente cuando una célula recibe suficiente daño, simplemente pasa a un, eh, por decirlo así, suicidio controlado con tal de no dañar el resto de las células. Pero eh, no siempre sale bien este proceso y a veces una célula va a rechazar esto y va a empezar a, en lugar de morir, replicarse aceleradamente con fallos genéticos y es lo que nosotros entendemos por cáncer. Entonces, desde la radiación ultravioleta hasta los rayos X, hasta la radiación gamma, mientras más alta la frecuencia, a más peligro de contraer diferentes tipos de cáncer, dependiendo de cuánto eh, cuánto puedan atravesar en nuestro cuerpo. La luz ultravioleta está relacionada principalmente con el cáncer a la piel, precisamente porque solamente alcanza a atravesar nuestra piel, mientras que radiaciones más altas, como los rayos X, son capaces de atravesarnos por completo, o más bien ser absorbidos por partes más densas de nuestro cuerpo, que es la razón precisamente por la cual los rayos X se usan para fotografiar el interior de nuestros cuerpos. Y los rayos gamma pasan derechamente a través de todo nuestro cuerpo, destruyendo todas las células que puedan encontrar. Ahora sí, disculpen por toda esta charla de ondas electromagnéticas y sus cuerpos. Tenemos algo de 15 minutos y estos 15 minutos los quiero usar para hacer ejercicios de el contenido de que acabamos de ver. Ya. Primero necesito descargar la guía. Ahí está. ¡Tarán! Bien, vector de pointing. Podríamos hacer este. Un aeroplano que va a una distancia de 11,3 kilómetros de un transmisor de radio recibe una señal de 7,83 microwatts por metro cuadrado. Calcular la amplitud del campo eléctrico en el aeroplano debido a esta señal. La amplitud del campo magnético en el aeroplano. La potencia total radiada por el transmisor, suponiendo de que este irradia uniformemente en todas las direcciones. Bien, 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 bien. Entonces. Vamos a tener que sacar algunas de las ecuaciones que habíamos sacado un poco antes, porque no hemos visto problemas en los cuales se propaga radialmente, así con propagación radial. En la amplitud del campo eléctrico en el aeroplano de vía estación.
Bueno, el A es sencillo. Bien, lo único que tendríamos que hacer, bueno, primero que tendríamos que hacer, lo más sencillo sería escribir la intensidad medio que estamos recibiendo, o más bien que está recibiendo el aeroplano en MKS, que sería simplemente esto, 7,83, y el micro se transforma en 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. Ahora es cosa de aplicar y despejar la intensidad la intensidad del campo eléctrico. Lo tenemos aquí. Entonces sería un medio del índice de refracción. Se está transmitiendo a través del aire. Se puede aproximar el índice de refracción del aire como 1. Así que luego tendríamos C por la permeabilidad eléctrica del vacío por E cuadrado, E0 al cuadrado, que sería la amplitud máxima. Vamos a ver, no, derechamente la amplitud de la onda electromagnética. Esto sería cosa de despejar. Entonces, para el campo eléctrico, tendríamos 2 y promedio dividido en C por epsilon 0 raíz cuadrada. Esto sería así. Sí. Déjenme revisar cuánto. Siempre se me olvida, no puedo recordar ni por mi vida el valor de la permeabilidad eléctrica del vacío. Así, en el sistema MKS, la permeabilidad eléctrica del vacío es 8,854 por 10 a la menos 12 farads sobre metro. El resto de los farads son sí, son las unidades de capacitancia eléctrica de un capacitor. Para que no se acuerde, de física 2. Ahora lo único que tenemos, así, nos piden la amplitud del campo magnético en el aeroplano. Ya conocemos la intensidad del campo eléctrico, así que la intensidad del campo magnético, la amplitud del campo magnético sería simplemente esto dividido por C. ¿Por qué? Porque el índice de reflexión es 1, pasa a ser al otro lado. Entonces sería 1 sobre 6 por la misma cuestión. Ahora, el ítem C, la potencia total radiada por el transmisor, suponiendo de que este irradia uniformemente en todas las direcciones. Vean, aquí tenemos que imaginarnos un poco más. ¿Por qué? Si es que estamos pensando en una antena en el suelo, emitiendo en todas las direcciones, o más bien,
un ejemplo un poco más ilustrativo. Si es que tenemos una antena en un espacio tridimensional y este propaga radialmente en todas las direcciones, nosotros simplemente podemos ignorar la parte inferior. O sea, tenemos que ignorar la parte inferior de esto porque el suelo, respecto al aire, no propaga también radiación electromagnética. Y de hecho también las antenas que están ahora diseñadas para propagar en ciertas direcciones, pero supongamos de que propaga ondas electromagnéticas en un domo, así, en un domo esférico. Así, y claro, podemos ignorar, bueno, por razones prácticas, pero también eh, las altitudes que alcanzan las ondas electromagnéticas son tan altas que derechamente podemos ignorar el alto de la antena, así que no tendremos que, con tal de no tener que contar la parte del domo que corresponde a la altura aquí y que estaría así, la parte inferior del domo que corresponde a la altura de la antena. Así que, si es que la intensidad, sí, dado que la intensidad promedio es potencia sobre metro cuadrado, es una densidad de potencia por área, nosotros podemos decir que es un diferencial de potencia sobre un diferencial de área. Entonces, si es que queremos encontrar la potencia total, vamos a decir, el diferencial de potencia sería la intensidad promedio por el diferencial de área, y si integrásemos esto, tendríamos la potencia total, solo sería I por la integral del diferencial de área. Ahora, esto debería ser bastante sencillo. Si es que nos imaginamos un cinturón, si es que nos imaginamos un cinturón de largo 2pi por r, así, R mayúscula, así, de alto, así, y de alto, el alto, sí, y de alto H, ahí tendríamos, así, DH, ahí tendríamos nuestro diferencial de área, pero tenemos que, bueno, como estamos en un domo, tenemos que escribir esto en coordenadas esféricas. Así que, ¿cómo escribimos este DH? Entonces, tengo que acordarme, ¿cómo lo hacía yo? Ah, la... sí, tenemos un rayo aquí, un rayo aquí. Esto sería de H, esto sería teta, esto sería R y R. Sí. Así es. Esto sería R, sí, R seno de teta.
sí, R seno de teta. Más bien R seno de teta. Va, perdón. ¿Cómo es que se me olvida esto? Claro, claro. Entonces, por R seno de teta, ahí está. Quizá lo debió haber pensado de otra manera. Entonces, este sería mi diferencial de área. Sería 2pi por R cuadrado, seno de teta, y así. Esto estaría integrando desde 0 a pi medios. Entonces, la potencia sería I por la integral de, así, 2pi r cuadrado. Esto es una constante, donde r claramente sería la distancia del aeroplano. Y sí, esto sería desde 0 a pi medios de seno de teta. De teta así. Sería seno, coseno, menos seno, menos coseno. Entonces, esta integral sería menos coseno de teta evaluada entre pi medios y 0. No tiene mucho sentido la idea de una potencia negativa, así que podemos simplemente tomar el valor absoluto. Así que eso sería 1, sí, sería 1. Porque, no, claro, es 0. Estoy confundiendo solo. Entonces, menos coseno de pi medio que 0, que sería menos seno, pero luego tenemos menos coseno de 0, así, este es 1, entonces, menos 0 es 0, menos 1, hay que tomar el valor absoluto. En fin. Disculpen, notificaciones en el celular. En fin. ¿Ya es la hora? ¿No? Honestamente no estoy muy seguro de lo que acabo de hacer aquí. Probablemente debía haber, en lugar de haber agarrado un cinturón alrededor del tomo esférico, haber tomado una sección, ¿cómo se llama? Una sección así.
y haber integrado este diferencial de área desde 0 hasta 2pi. Así que apreciaría de cualquier manera, si es que ustedes apuntan cualquier error que pueda haber cometido al hacer esta integral. Voy a terminar la grabación y voy a atender sus